Continuamos aquí en Uno por Uno, Opinión y Libertad. Platicamos sobre los casos de los periodistas, esta situación que viven los periodistas aquí en el estado de Guanajuato con una relevante ley de protección a los periodistas, una ley que buscaba ser vanguardia, pero que resultó ser una ley con bastantes huecos, bastante confusa, bastante caótica en sus definiciones y también que surgía como un atentado para el propio ejercicio de la libertad de expresión, para el propio ejercicio del oficio periodístico. Es importante mencionar esto en esta ley de protección que se está discutiendo aquí en Guanajuato. Se pretendía aprobar, como hemos escuchado ya, en fast track esta ley en el Congreso del Estado de Guanajuato, pero no sucedió. ¿Por qué? Porque atendieron un llamado urgente de los derechos humanos, señalando que esta ley pues no reunía los requisitos para poder ser eficientemente aplicada, para poder reunir las características importantes que necesita una estructura de esta naturaleza cuando se busca defender a los activistas de derechos humanos y propiamente a los periodistas. Este pasado 25 de mayo del 2017 en el Congreso del Estado de Guanajuato, estamos diciendo, se votó en contra de este dictamen de ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas para este estado de Guanajuato, pero fueron obligados por la Comisión de Derechos Humanos y atención a grupos vulnerables a atender estas sugerencias que hicieron, planteadas por diferentes actores sociales, y muchos de ellos incluso presentaron con anticipación durante la metodología de consulta de la iniciativa, como hemos mencionado. Y una de estas organizaciones que presentaron sugerencias importantes para que se atendiera en la construcción de esta ley fue Artículo 19, esta organización internacional que pugna por la libertad de expresión. Fueron los primeros que hicieron llegar estas sugerencias cuando vieron ese trabajo por esta iniciativa. Ustedes pueden revisar mucho de esto a través de la página web www.articulo19.org, y ahí se muestran falencias que, lejos de proteger la libertad de expresión, que es el punto más importante, se establecen criterios restrictivos y desproporcionales contrarios a esta visión integral que debe regir. Llama a no quejarse este artículo 19, a llevarse. El asunto es aquí que el grupo político, el Congreso del Estado de Guanajuato, se dejó llevar por la coyuntura del trabajo en la agenda del mainstream. Se dejaron llevar por toda esta coyuntura donde los periodistas están sufriendo ataques importantes ya desde hace muchos años, pero ahora se acentúa de forma importante en este año, y entonces se quieren pronunciar como un organismo de vanguardia que va a poner el ejemplo a los demás estados de la República en defender los derechos de los periodistas y de los defensores, los activistas de derechos humanos. Pero no sucedió así. Lo quisieron hacer de forma inmediata, sin atender específicamente una ley que fuera completa, que fuera argumentativa, que fuera pragmática, que defendiera realmente el ejercicio de los periodistas y no solamente fuera un papel para vanagloriarse y alzarse el cuello, como suele suceder muchas veces. Iban a decir nada más cosas ambiguas y estaban atentando contra el propio ejercicio, el oficio del periodismo, porque lejos de defender, por ejemplo, esta situación que se da cotidianamente entre los medios de comunicación y los grupos políticos, cuando ellos pagan por ejercicios de difusión, hay una amenaza al ejercicio periodístico de no permitir que se hable con total libertad, que se hable con una postura crítica, que se hable tomando posición de acuerdo a un tema respecto a una situación en particular. No vas a frenar eso por miedo a represalias y por miedo a estos convenios políticos donde el propio medio de comunicación se autocensura por este pavor a que haya represalias económicas, sanciones restrictivas, donde se abusa del autoritarismo del Estado para castigar el ejercicio y las organizaciones que se dedican a la difusión, a la libertad de expresión, a la comunicación. Entonces, artículo 19 dice: no se dejen llevar nada más por la coyuntura nacional. Tengan el suficiente cuidado para incluir en esta ley los más altos estándares establecidos a nivel nacional
e internacional. Señala que el estado de Guanajuato es una de las pocas entidades donde aún no se ha despenalizado la difamación y las calumnias. Es decir, no hay un completo escenario de libertad de expresión y además sugiere una discusión amplia, transparente y robusta que tome en cuenta las opiniones de las y los periodistas. Hay diputados, los diputados dicen que se dieron las mesas de trabajo. Y los periodistas que atendieron estas mesas de trabajo dicen que sí los oyeron, pero no los escucharon. Es decir, nada más se quedó esto en un foro que no se llevó a la práctica y en establecer puntos delimitados y específicos en este trabajo de la ley, en esta iniciativa. Y en su anexo técnico, la organización Artículo 19 analiza algunos conceptos de esta ley propuesta para Guanajuato de la siguiente manera. Primero, establece sobre la definición de colaborador periodístico, donde se refieren a la acción de inconstitucionalidad, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza varios conceptos incluidos en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Quintana Roo, que señala que establecen una diferencia entre periodista y colaborador periodístico en función de su permanencia o su carácter profesional que carece de una base objetiva y puedes proteger a quienes no realicen la actividad de forma permanente o profesional. Es decir, hay que homologar, hay que defender la libertad de expresión fuera de estos ejercicios de índole con estos títulos nobiliarios de periodista. Hay que ir más allá de lo que se define como un periodista o como un colaborador periodístico, de los propios organigramas del ejercicio periodístico. Es defender la libertad de expresión. Ante ese reto estamos. Y no sucede aquí en el estado de Guanajuato, no se atendió eso. No se puso sobre la mesa defender propiamente, enteramente el ejercicio de la libertad de expresión, sino que se concentraron en un concepto y en varias ramificaciones conceptuales del término de periodista, de sus filiales y de lo que puede suceder en el trabajo profesional de este oficio. Y eso causó un caos, eso causó una ambigüedad en todas las definiciones y en toda la construcción de esta ley para defender ¿qué? Para defender a los periodistas que tengan facultad, licencia para hacerlo, de forma permanente o de forma temporal. Muy allá, lejos, distantes de lo que es el ejercicio de la libertad de expresión, aún tomando en cuenta la propia coyuntura que vive el mundo, con las redes sociales, con el ejercicio donde el ciudadano ya también es un actor importante, preponderante, que puede hacer un oficio periodístico temporal. ¿Por qué se le tiene que otorgar una definición como de colaborador periodístico, de no citar ciertas argumentaciones que pueden suceder en el día a día? Por eso cita un amparo en revisión a este tema central, donde se puede determinar que son los jueces federales quienes deben conocer los delitos cometidos en contra de un periodista. Y además se debe establecer que no es necesario que una persona acredite trabajar para algún medio o que presente un título profesional para justificar su carácter periodístico, porque se trata de este interés genuino de los ciudadanos de acceder a la información, de la obligación del Estado mexicano y de los propios funcionarios de transparentar la información. No entonces tienes que acreditar un título de periodista para acceder a la información. Uno tiene la facultad de investigar, de revelar y de transparentar los actos que nos concierne a la ciudadanía cuando están recursos públicos en juego, cuando está la moral pública en juego por el ejercicio de un representante, de un gobernante, de un consenso político, donde las definiciones obviamente nos van a venir a afectar en nuestro ejercicio cotidiano como seres que pertenecemos a un colectivo. En suma, esta organización, Artículo 19, propone seguir la pauta más protectora, principio por persona, en esta definición de periodista, lo que implica no incluir la categoría de colaborador periodístico. Además, hay un apartado de deberes de los periodistas, un apartado muy polémico que desató también, pues, injurias contra el oficio y una gran controversia en el gremio, una gran indignación nacional
por este apartado de los deberes del periodista. Es decir, el Estado ya impone reglas, impone la calidad moral, impone las estructuras, cómo se debe hacer periodismo. Según su propia definición, es como si estarle diciendo redundantemente en la ley cómo tiene que actuar un médico. Hay un código de ética de todos los oficios y además el individuo, el ciudadano, es el que da credibilidad, es el que da calidad moral a la información, al servicio que está recibiendo de parte de un contador, de parte de un gobernante, de parte de un comunicador, de parte de un médico, de parte de un periodista. Estos deberes, señala el artículo 19, que se establecen en esta ley que iban a aprobar en primera instancia en Fast Track, son ambiguos, restrictivos, contrarios a los estándares internacionales, lo que puede colocar en posición de riesgo a periodistas o limitar la libertad de expresión. Esto es lo que es muy delicado. ¿En qué estaban pensando los diputados cuando estaban trabajando esta iniciativa de ley para la protección de periodistas y defensores de los derechos humanos? Por eso la indignación, por eso la irritabilidad. Hubieron manifestaciones, hubieron actores importantes del gremio periodístico ahí manifestándose, diciendo que pues había que tener una profesionalización en este trabajo, había que escuchar. ¿Por qué no sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Citando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, particularmente la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, señala que condicionamientos previos, tales como la veracidad, oportunidad o imparcialidad, son incompatibles con la libertad de expresión. Y como se señaló también en una reunión del 19 de mayo, este apartado que mencionan es ilegítimo y desproporcionado y debe eliminarse de la ley. Por supuesto, estuvimos ahí en esta sesión de pleno donde pretendían en primera instancia aprobar en Fast Track esta iniciativa de ley caótica, ambigua, de muy poco criterio profesional de parte de los legisladores, y hubo una sesión plana, una sesión que no tuvo gallardía de parte de ninguno de los representantes de tomar la tribuna y de decir contundentemente que se había fallado y que expresara un mayor criterio respecto a este tema. No lo hubo. Hubieron excusas, hubieron disculpas muy tenues, bastante mediocres en torno a lo que habían fallado como legisladores respecto a este tema. Un consenso, un trabajo bastante gris en esta sesión de pleno donde los legisladores hicieron omisión a los periodistas que estaban ahí, se escudaron y cuando terminó se fueron. No quisieron dar ningún pronunciamiento explícito respecto a qué pasó aquí. Fue delicado, fue realmente patético lo que pasó ahí. ¿Dónde estaba la oposición? Obviamente ahí gobierna enteramente el Partido Acción Nacional, pero ¿dónde estaba la oposición? El legislador de Morena no dijo nada. Los priistas, grises. El PRD, el Partido Verde Ecologista de México. ¿Qué se está trabajando en esta casa legislativa? Hay verdaderamente una desproporción en los trabajos y en esta sesión donde tienen que tomar la tribuna, donde tienen que emprender el debate después de que bajaron esta iniciativa que habían trabajado en comisiones. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué esta sesión tan patética? Ahí están los resultados. Tenemos voces respecto a este tema. Y vamos a continuar aquí en Uno por Uno Opinión en Libertad.